El canciller de la República Dominicana, y que independientemente de la importancia de su puesto, es bueno recordar que la política internacional de un país, hay que repetir ese mantra, la dirige el ciudadano presidente. Tiene, obviamente, en este funcionario su principal interlocutor y se supone que este funcionario se preocupa por tener a su alrededor, dentro de pues, los expertos, dentro de los estudiosos, un grupo de asesores que le permita rendirle al presidente los informes por los cuales se puedan tomar buenas decisiones. Al final, en el mundo que estamos, y yo creo que no ha sido distinto en los últimos 2 siglos, en la alta política, las buenas decisiones se toman con información. Esa información, obviamente, pues, debe ser contextualizada, y uno de los contextos en los que se enmarca esa toma de decisiones también suele ser, además de la conveniencia, muchas veces hasta la ideología, el nivel de pensamiento, las inclinaciones propias de cada jefe de Estado. Si ha habido un tema donde yo creo que se ha mezclado todo eso, conveniencia a corto plazo, no sé si llamarle la conveniencia de ciertos intereses que hay entre países, el hecho de muchas veces querer lucir más cerca de ciertas posiciones también ideológicas, ha llevado a la República Dominicana a adoptar posiciones muchas veces inconsistentes en el caso de la crisis venezolana. Primero, mucha gente entendía, dada la importancia que tenía, sobre todo para los gobernantes dominicanos de las últimas décadas, de los últimos lustros, el tema petrocaribe, el tema de un petróleo barato, de un petróleo del acceso a esas enormes fuentes de un país cuyas reservas probadas son las más grandes del mundo, aunque sus niveles de extracción vienen disminuyendo hace tiempo. Y es un crudo que suele comprarse a un precio, por lo menos cuando se compra en el mercado abierto, un precio un poco más alto que otros, dada la enorme cantidad de inversión que hay que hacer en su refinamiento. En el caso esencialmente venezolano, se dieron unos créditos, se llegaron a unos acuerdos que se debían más adelante honrar por parte de la República Dominicana, se llegó también a la negociación relacionada con la refinería dominicana de petróleo, y al final ese Estado venezolano, ese Estado que sobre todo a partir de su política petrolera, a partir de esa gallina ponedora de huevos de oro que es y ha sido PDVSA en su historia, desde su nacionalización por allá por los años 70, en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, el primero de los dos, la petropolítica, la idea de que a cambio pues, de petróleo se obtenía un apoyo importante, sobre todo en ciertos rubros internacionales, en ciertos organismos multilaterales. Aquella OEA, que no era, por cierto, criticada acremente como hoy, que está Almagro y que incluso le dio cabida a Cuba y donde votaban muchos compartes del llamado nuevo socialismo del siglo XXI y donde todo estaba supuestamente bien, luego sustituida pues por una OEA y con los cambios de gobiernos un poco más crítica. En ese escenario, algunos países continuaron, yo diría que muchas veces en exceso, sino manteniendo un voto a favor de las posturas del totalitarismo venezolano, sino al menos teniendo el miedo a veces de pronunciarse. Le tocó a nuestro presidente en una cumbre ser en una oportunidad abordado con ese tema y no respondió. No es que dijo ni sí, no es que dijo no, es que no dijo nada. Luego se usó a la República Dominicana, y vaya que la palabra uso la voy a entrecomillar y a poner en mayúsculas, porque me recuerda a cierto aditamento que usan las parejas en su intimidad, porque se nos usó como tal cosa, para montar en territorio dominicano un supuesto diálogo que desde su mismo inicio, desde aquí, desde esta cabina, se decía que iba a fracasar por muchísimas razones. En esta oportunidad, el canciller Vargas Maldonado reitera que la República Dominicana como política estatal rechaza una intervención militar en Venezuela, lo cual a mí me parece bastante, si se quiere, sabio. No puedo negar que es una postura más que nada razonable. Ningún país, y menos como el nuestro, que ha sufrido en 2 oportunidades, algunos historiadores dicen 3 contando el cañoneo de 1899, pero en la historia seglar se nos habla de 2 ocupaciones militares estadounidenses, la de 1916 al 24 y obviamente la intervención de 1965, con un problema que debía en teoría solucionarse entre dominicanos. En el calor de la Guerra Fría se tomó como otra amenaza al surgimiento probablemente de una revolución de inclinación hacia el socialismo, hacia el comunismo, y terminó interviniendo Lyndon B. Johnson, obviamente con muchísimos informes exaltados, exagerados, con muchas mentiras y medias verdades, entre otras cosas. El tema relacionado al rechazo de la intervención, creo que podemos entenderlo desde el punto de vista de nuestra historia y nuestra experiencia. Sin embargo, un país que hoy por hoy tiene una democracia representativa, aun cuando la misma es imperfecta, mejorable,
en el resultado ha sido bastante decepcionante, aun cuando nos permite todavía hoy defender una serie de cosas que no debemos perder en el camino, entre ellas la libertad de expresión, la libertad de usted llamar y decir lo que usted entiende, no solo de los políticos, hasta de nosotros, del mismo ente comunicador, y criticar incluso nuestras posturas. Esa es una parte que no podríamos ceder, no deberíamos nunca pensar en que incluso hasta cederla es mejor para recuperar algunos procesos del pasado que mucha gente echa supuestamente de menos, que yo digo incluso exagera o hasta miente cuando dice que en otras épocas de gobiernos de fuerza supuestamente estaban garantizadas algunos aspectos de la seguridad ciudadana, cuando al mismo tiempo podía desaparecer cualquiera del que se sindicara tuviese posiciones críticas hacia el poder. Y muchas veces bastaba con tener una riña de tipo personal o tener alguna situación de índole personal con alguien que perteneciera a la estructura represiva del Estado para que usted lo sindicaran como un peligro y luego sobre esa base desaparecer. Al final, nuestro país ciertamente tiene una democracia representativa que, tratando de perfeccionarla, hay que defenderla, y una parte de defenderla, porque no se puede ser demócrata a medias, no se puede ser demócrata de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y después de irnos a casa a hablar de nuestro dictador favorito, como durante un tiempo fue la República Dominicana la discusión del campo ideológico. Aquí se sabía quién era de derecha o de izquierda, de acuerdo a cuál era su dictador favorito fuera de aquí. Quien se considera demócrata, a veces tiene que serlo incluso cuando muchas veces le toque dar su espaldarazo, dar a veces su apoyo moral, espiritual, su coincidencia en aspectos incluso éticos, con gobernantes que no necesariamente sean de su agrado, que no necesariamente ofrezcan ni prometan cosas que nos parecen son justas, pero a lo mejor llegaron a través de esa vía. El orden democrático en Venezuela, para el que no lo sepa, para el que no se quiera dar por enterado, le queda claro a mucha gente que se rompió, y se rompió tan pronto como cuando en diciembre del año 2015 la oposición logró una victoria abrumadora en las elecciones congresuales de ese país para su asamblea legislativa, su asamblea nacional, que es como se llama su organismo unicameral. Todo lo ocurrido después de ahí son los pasos de un país a anular los espacios dentro de los cuales se podían dar contradicciones con el poder. Y esa es la mejor forma muchas veces de medir la calidad democrática de un régimen. ¿Qué ocurre con los que contradicen de manera pública a quien gobierna? ¿Qué ocurre con esas personas? ¿Son cerrados sus espacios democráticos? ¿Son cerrados sus espacios de expresión en medios de comunicación, en perfiles de redes sociales, en espacios de asociación y reunión pública? ¿Sus posibilidades de tener propiedad privada, ensancharla, emprenderla, de que sus empresas y sus actividades puedan seguir siendo practicadas sin presiones ilegales se mantienen? Las posibilidades de remover la opción dominante del poder a partir de un discurso opositor se mantiene. Es una de las mejores maneras de medir ciertamente si una democracia funciona. ¿Qué ocurre con aquellos que se oponen al que gobierna, que lo critican, que militan de manera pública en opciones que proponen sustituir al que está en el poder usando el voto, usando los mecanismos que ofrece la democracia? Y ahí no queda ninguna duda, obviamente, de lo que ocurre en este hermano país y de lo que ha ocurrido en otros. Porque Honduras, la Honduras de Juan Orlando Hernández, es un caso que también hay que estudiar para ver lo ocurrido. La Nicaragua de este proceso, yo diría tan tardío, tan antihistórico, que está ocurriendo actualmente en este hermano país. Y así en otras locaciones muy cercanas muchas veces en nuestro continente americano, a veces muy lejanas dentro del mapa mundi global. Muy de acuerdo con la postura de rechazar que la intervención como a lo mejor solución única, en la que mucha gente cree pensando que es algo fácil y que es algo que puede de manera quirúrgica quitar un gobierno y marcharse y dejar al otro día una democracia institucionalizada y representativa. Muy difícil, aun cuando algunos citen algunos casos en específicos, no son los mismos contextos. Pero luego sí necesitamos, y algunos dominicanos exigimos, aunque difícilmente lo logremos, que gobiernos como estos, que han aceptado algunas cosas en este intercambio, por cierto, de capitales que ha salido de Venezuela no con mucha claridad y que ha permitido llegar aquí a gente que hay que ver su condición el día que realmente se pase factura, sobre todo en unos juicios que tengan condiciones de legalidad en ese país. Más allá de eso, yo creo que algunos le exigimos a nuestro país una protesta pública en favor de la democracia en Venezuela, en favor de los demócratas venezolanos, pero sobre todo en favor del pueblo venezolano, cuya mejor, y con esto nos vamos, Francis, forma de protesta es su migración, que escapa no solo hacia países del primer mundo realizados y desarrollados, sino incluso a democracias imperfectas y a países en vías de desarrollo como el nuestro, porque estarían mucho mejor que en su país de origen.